Amigo televidente, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya una emisión más de T13 Noticias, Impacto Informativo. Vamos de lleno con ampliación de uno de nuestros titulares y mucha atención porque tiene que ver con las condiciones del clima extremas, por cierto, en algunas regiones de nuestro país. Vamos a presentarle en este momento el resultado del azote natural en Izabal. Se trata de los efectos de un fenómeno que impacta varias regiones de Guatemala. Izabal, sin duda, fue uno de los más afectados en las últimas horas. Las lluvias fueron sorpresivas, torrenciales y devastadoras. En poco tiempo se reportaron inundaciones en comunidades del municipio de Morales y la zona central de Puerto Barrios. Los pobladores entraron en pánico al ver que no dejaba de llover. Los ríos se desbordaron y el nivel de agua crecía rápidamente en las calles y en sus viviendas. Los bomberos de la región activaron los protocolos de rescate y el personal de la Conred inició con su trabajo. Señores, buenas noches. Somos empleados municipales. Y venimos a trasladarlos a un albergue municipal. Necesitamos que evacúen, por favor. Por favor, salgan. No es bueno que estén en estas condiciones acá. Activaron un plan de contingencia y se habilitaron 5 sitios que podrían funcionar como albergues. 3 de ellos fueron activados de inmediato y se albergó a más de 50 personas que era imposible que volvieran a su vivienda. La fuerza del viento azotó esa zona del país y el pronóstico de los expertos advierte que las condiciones del clima podrían continuar de la misma manera el resto de la semana. Los suelos quedaron saturados debido a la cantidad de lluvia y también se reportaron derrumbes en las carreteras de Izabal. Para el próximo viernes se espera el ingreso de otro frente frío a Guatemala que podría provocar lluvias en distintas regiones. Recuerde que aunque disfrutemos de mañanas cálidas, el clima puede cambiar de manera drástica al final de la tarde, la noche y madrugada. Abríguese adecuadamente para evitar problemas respiratorios y tenga especial cuidado siempre con niños y adultos mayores. Vamos a seguir hablando de las condiciones del clima, pero nos vamos a referir específicamente a lo que está ocurriendo en Alta Verapaz y también en jurisdicción de Totonicapán. El frío, también los fuertes vientos y las lluvias, los daños que han dejado en esos 2 departamentos. El frente frío que afecta al territorio nacional ha tenido mayores efectos en los departamentos de Alta Verapaz y Totonicapán, donde se han registrado lluvias y fuertes vientos. La Conred en Alta Verapaz, por ejemplo, reportó que los efectos del frente frío provocó en las últimas horas caída de árboles e interrupción en el sistema eléctrico, principalmente en Cobán. Además, frío intenso durante la madrugada y en las primeras horas del día. Cielos nublados fueron visibles ese martes en Alta Verapaz, mientras la población salía a las calles con buen abrigo para evitar enfermedades respiratorias. En Totonicapán, la temperatura mínima este martes llegó a los 4 grados y la velocidad del viento incrementó considerablemente. También hubo reportes de caída de árboles y vallas publicitarias en algunas zonas. Las autoridades de la Conred en ese departamento indicaron que persistirán las bajas temperaturas, incluso hasta los 0 grados, lluvias y vientos para los próximos días. Instaron a la población a protegerse y cuidar principalmente de los adultos mayores y niños, quienes son los más propensos a sufrir resfriados. Mucha atención, vamos ahora con otro tipo de noticias. Se trata de la denuncia presentada por pobladores del municipio de La Libertad en el departamento de Petén después de verificar que la laguna El Tambo se tornó de color rojo en las últimas horas. Varias fotografías y videos han circulado a través de la red y tras la denuncia, una comisión conformada por técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Manejo Sostenible de la Cuenca del Lago de Petén-Itzá y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas
verificaron ya la situación, se tomaron las muestras respectivas y van a establecer conforme los análisis qué es exactamente lo que está ocurriendo en esa laguna. Han arrancado ya las deportaciones vía aérea procedentes de los Estados Unidos. Este día arribó a suelo guatemalteco el primer vuelo con deportados connacionales. 251 personas fueron deportadas en los primeros 2 vuelos de este 2022, entre ellos 67 menores de edad que procedían de McAllen y Hallen en Texas. Hoy se recibió un primer vuelo que viene de McAllen, Texas, viene con 125 pasajeros, de los cuales son 57 adultos, 11 hombres, 47 mujeres, 67 menores, de los cuales son 37 niños y 30 niñas, y hacen un total de unidades familiares 55 que son atendidas directamente por PGN y por SOCEP para ver algún familiar o alguien para darle y brindarle el apoyo inmediato. Pero la situación es compleja para los que fueron deportados. Así es, gracias a Dios hemos regresado a nuestro país y eso es lo que nos alegra, pues, porque nuestras familias se preocupan mucho y sin saber de nosotros a veces, y ya estamos de regreso, gracias a Dios, al país que nos vio nacer. ¿Pasaste la Navidad, Año Nuevo, encerrado? Sí, así fue. ¿Cómo fue ese ambiente, mi amigo? Encerrados prácticamente las 24 horas con la luz encendida. Pues fue triste, pues, pero aquí estamos ya, lo hemos superado y seguimos para adelante en busca de progreso, pero no se pudo. Así es. ¿Hace cuánto partiste de tu querido Petén? Hace 2 meses. 2 meses. ¿Qué viviste en ese camino trágico? Se sufre mucho en el camino. Para esta semana se espera el arribo de 7 vuelos. En 2021 fueron 184 que repatriaron a 17.806 compatriotas. Bien, ha llegado el momento para hablar de las cifras de la pandemia que siguen creciendo después de las fiestas de Navidad y de fin de año. Recuerde, es muy importante no bajar la guardia y, por supuesto, buscar que le apliquen las vacunas cuanto antes. Vamos a revisar las cifras publicadas por las autoridades pertinentes en las últimas horas. Me refiero, por supuesto, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que señalan que ayer se practicaron 7.736 hisopados. Esto va a ir aumentando durante la semana. Hay que recordar que el fin de semana disminuyó la cantidad de personas que buscaron que les practicaran el hisopado, ya empieza a subir. De estas 7.736 personas que buscaron que les practicaran el hisopado, solo ayer 1.007 de ellas dieron positivo. Más de 1.000 personas dieron positivo solo en las últimas 24 horas y también se confirmó el deceso de una persona más. Hay que recordar, amigo televidente, que está aumentando el número de personas contagiadas cada día y esto obedece a que lamentablemente muchas de estas personas no fueron responsables a la hora de celebrar. La insistencia fue todo el tiempo antes de la Nochebuena, antes de la Navidad, pero repito, lamentablemente no todos acataron las recomendaciones y este es el resultado, que podría ser peor de acuerdo a lo que indican los expertos. Pero de momento así está la situación. En las últimas 24 horas más de 1.000 personas dieron positivo tras practicarles el hisopado. Vamos a revisar ahora el acumulado. Antes de la Nochebuena hablábamos de un promedio de entre 600 y 700 personas que eran portadoras del virus. Vea lo que ocurre hoy. 4.778 personas son portadoras del virus en este momento. Repito, antes de la Nochebuena, el 22, 23 de diciembre, hablábamos de un promedio de 600
o 700 personas aproximadamente que eran portadoras del virus en ese momento, y hoy hablamos ya casi de 5.000 personas. 4.778 personas son portadoras del virus. 629.811 personas se han infectado en nuestro país en casi 21 meses. El próximo 13 de enero vamos a cumplir 21 meses de hablar de la pandemia en suelo guatemalteco. 608.922 personas se han recuperado según las autoridades, pero lamentablemente han fallecido 16.111 personas en estos 21 meses, casi 21 meses que le acabo de mencionar. 16.111 víctimas mortales. Es muy importante que le apliquen la vacuna, es muy importante que tenga las 2 dosis, y recuerde que también está abierta la posibilidad ya de recibir el refuerzo una vez haya tenido o haya cumplido ya 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. Recuerde también, en nuestro país está habilitada la posibilidad de recibir la vacuna para personas a partir de los 12 años. Hay vacunas en este momento. Por favor, busque los centros de vacunación cuanto antes, porque si bien es cierto, ha disminuido la cantidad de víctimas mortales en las últimas semanas, hay muchas probabilidades de que las personas que no están vacunadas sí terminen en un hospital, y lamentablemente, hay que decirlo también, hay muchas posibilidades de que estas personas fallezcan debido a los síntomas que provoca la pandemia del nuevo coronavirus. Por favor, sea responsable, busque cuanto antes que le apliquen sus vacunas para evitar terminar en un hospital. Las personas que ya están vacunadas, hay que recordar también, eso no quiere decir que no se puedan infectar. Por supuesto que pueden infectarse y pueden infectar también a sus seres queridos, pero la diferencia es que las personas que ya recibieron las vacunas, existe menos probabilidad de que terminen en un hospital. Eso es el trabajo efectivo que hacen las vacunas, así que por favor búsquelo. Muy importante también recordarle, insistirle, reiterarle, el uso de la mascarilla es vital. Utilice mascarilla y por favor utilícela bien puesta. Trate de evitar las aglomeraciones, porque eso también puede hacer la diferencia. Si está en un lugar usted cerrado, siempre con su mascarilla puesta, por favor. Límpiese bien cuando vuelva a casa antes de tener contacto con sus seres queridos. Recuerde que es vital, no solo para evitar el coronavirus, el constante lavado de las manos para evitar otro tipo de enfermedades. Abríguese adecuadamente, porque la temperatura está descendiendo de manera drástica en algunas regiones de nuestro país, y también hay posibilidad de lluvias. Los síntomas que provoca el coronavirus son similares a los de un resfriado, pero usted no debe confiarse. Si presenta alguno de los síntomas, lo que tiene que hacer es de inmediato ir a algún lugar para que le practiquen el hisopado y saber si es o no portador del virus. En caso fuera positivo, lo que tiene que hacer es aislarse de inmediato para evitar poner en riesgo al resto de su familia. Por favor, no se confíe, no baje la guardia. La emergencia no ha terminado en nuestro país, la emergencia no ha terminado a nivel mundial. La pandemia sigue vigente. Vamos a seguir hablando del tema, amigo televidente, y es que expertos en salud se han referido justamente a ese incremento en los últimos días acerca de casos positivos de COVID-19. También se refieren a lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Mucha atención. El aumento de contagios de coronavirus era algo que se esperaba debido a las fiestas de fin de año que se tradujeron en aglomeraciones y a la falta de responsabilidad de varias personas en cuanto a las medidas sanitarias. Los expertos en salud afirman que las cifras de casos nuevos de COVID-19 podrían mantenerse al alza en los próximos días, por lo que instan a la población a seguir con los protocolos de salubridad. Algunas familias, algunas personas que han ido a celebrar estos días festivos, que son muy merecidos para todos, han demostrado de que no se ha cumplido realmente todas las medidas establecidas, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de las manos, que va a persistir, y es una necesidad que debemos seguir realmente realizando y haciendo a partir de que realmente tengamos buenos resultados o buena cobertura en la vacunación en lo que es la parte de Guatemala Central, pero no así en el resto del país. Por lo tanto, las medidas se deben de seguir manteniendo con estricto cumplimiento de todo, ya que el pronóstico que se tenía a nivel del mundo, y Guatemala no escapa de este pronóstico, realmente los casos se nos están duplicando con respecto a las semanas anteriores.
Aunque todavía no se confirma la presencia de la variante Omicron en Guatemala, los expertos no descartan que el incremento de casos de coronavirus se deba precisamente a esta nueva cepa del coronavirus. La sospecha surge concretamente del Laboratorio Nacional de Salud, que es donde se analizan los casos de coronavirus en el país. Guatemala está a la espera de resultados que están siendo secuenciados en un laboratorio de Panamá para confirmar o descartar la presencia de Omicron en el territorio nacional. Esta nueva variante fue calificada tras su aparición en Sudáfrica por primera vez como de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que afirmó que Omicron es más contagiosa que las otras cepas del coronavirus, aunque hasta la fecha no se ha confirmado si es más mortal que las otras mutaciones. Bien, vamos a continuar hablando del tema, pero nos vamos a referir en este momento específicamente a las acciones que realizan las autoridades pertinentes para, en medio de la emergencia, que dé inicio el ciclo escolar. Todos los centros educativos deben tomar en cuenta el tablero de alertas publicado por el Ministerio de Salud para determinar si las clases serán virtuales, híbridas o presenciales, esto bajo el Acuerdo Ministerial 300-2020. Los centros deben cumplir con un proceso. El Ministerio de Salud y de Educación determinarán si las medidas establecidas serán cumplidas. Nosotros desde el año pasado hemos venido inspeccionando todos los centros educativos para que al momento en el que iniciaran las clases híbridas, estas instalaciones estuvieran listas. Este proceso se realiza de acuerdo al protocolo que todos los colegios y escuelas elaboran y envían al Ministerio de Educación, quien posteriormente lo envía al Ministerio de Salud, y por medio de la Unidad de Gestión de Riesgos se evalúa para verificar que cumpla con los lineamientos establecidos en las normativas, y luego este protocolo lo envían a las diferentes áreas de salud, quienes nos encargamos de ir a inspeccionar estos centros educativos. Al realizar la inspección se realiza un informe de cómo se encontraban estas instalaciones y este informe se manda nuevamente a la Unidad de Riesgos del Ministerio de Salud. Realizan un dictamen de favorable o no favorable al evaluar este informe y luego lo envían al Ministerio de Educación. Ya el Ministerio de Educación se va a encargar de notificarle a los diferentes centros educativos si están aptos o no para aperturar sus instalaciones para las clases híbridas. De no cumplirse con los protocolos de bioseguridad, los establecimientos serán sancionados desde 2 a 150 salarios mínimos.